Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Queremos agradecerles por sintonizar este programa de preguntas y respuestas hoy. Nuestro programa se llama Me Gustaría Saber. Si ustedes desean enviar sus preguntas a este programa para contestarlas al aire, pueden escribirnos a la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto vamos a recibir su pregunta y vamos a hacer todo lo posible por contestarla. Mi compañero, el pastor Gouveia, no ha podido estar con nosotros ya por varios martes. Tiene otras ocupaciones en estos momentos, pero esperamos que muy pronto estará de regreso. Hoy tenemos una pregunta muy importante, pero antes de entrar a contestar esa pregunta, queremos pedir la bendición del Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros donde quiera que estén y vamos con reverencia a pedir la bendición de Dios en el estudio de su palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de abrir tu santo libro. Te pido que bendigas esta sesión, que me des sabiduría para contestar esta pregunta apropiadamente. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de abrir tu palabra con libertad. Pedimos que nos hables por medio de tu Santo Espíritu. Te lo imploramos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pregunta que tenemos hoy es la siguiente. Me gustaría saber qué evidencia tenemos que los días de la creación fueron días literales. Es una pregunta muy importante porque hoy en día el mundo en general enseña la teoría de la evolución, que los días de la creación no se pueden tomar literalmente, que este mundo llegó a existir a través de millones de años. Tristemente, aún en la iglesia adventista, hay eruditos que están en el proceso de abandonar la idea de que Génesis está hablando de días literales de 24 horas. Tal vez puedo comenzar relatándoles una experiencia que tuve hace algunos años. En una iglesia que yo pastoreé, tenía un pastor asociado. Cuando yo llegué, él estaba ya en la iglesia como pastor asociado. Y un día tuvimos una conversación. Y en la conversación él me hizo una pregunta. Me dijo: Pastor Bor, ¿usted cree que los días de la creación fueron días literales de 24 horas cada uno? Yo lo miré y le dije: claro que yo creo eso. Eso es doctrina adventista y hay evidencias bíblicas de que así es. Me miró y muy sorpresivamente me dijo: pues yo no creo que los días de la creación hayan sido días literales. Yo creo que los días de la creación fueron millones y millones de años, que había muerte en el mundo mucho antes que surgiera el pecado, muerte en el reino animal. Y entonces yo lo miré y le dije: pero un momentico, hay claras evidencias, y vamos a analizar estas evidencias en el programa de hoy, de que los días de la creación fueron días literales, argumentos sólidamente bíblicos. Y me miró y me dijo: oh, no me entiendas mal, yo creo que Moisés creía que los días de la creación fueron días literales. Es decir, Moisés, quien escribió el libro de Génesis, él creía que eran días literales, pero la ciencia moderna ha demostrado que Moisés no tenía toda la luz, que Moisés se equivocó, y por lo tanto, como la ciencia es más contemporánea, digna de más confianza, yo estoy seguro de que los días de la creación duraron cada uno millones de años en el proceso de evolución. No podía casi creer lo que estaban oyendo mis oídos, de que un pastor adventista hiciese esa afirmación. Pero esto nos lleva a contestar la pregunta que tenemos hoy: si los días de la creación fueron días literales o no. Y vamos a tomar varios programas para hablar de este asunto de los días de la creación, porque no podemos cubrir la respuesta en tan solo un programa. Así que vamos a mirar varias evidencias de que los días de la creación fueron días literales de 24 horas como los que conocemos nosotros hoy. La primera razón es que cada vez que en el Antiguo Testamento aparece la palabra día con un número ordinal o con un número cardinal, se refiere
a un día de 24 horas. No hay excepciones. Es decir, en toda la Biblia, cuando aparece la palabra día, calificada la palabra con un número ordinal o cardinal, por ejemplo, día primero, día segundo, día tercero, siempre quiere decir un día literal de 24 horas. No hay excepciones a esa regla en la Sagrada Escritura. Así que podemos concluir que cuando en el relato de Génesis dice fue la tarde y la mañana de un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días y luego habla del séptimo día, podemos tener la absoluta certeza que estos días fueron días literales de 24 horas cada uno. No hay excepciones en la Biblia. Cada vez que aparece la palabra día con un número ordinal o cardinal, se refiere a un día literal de 24 horas. Esa es la primera razón. La segunda razón es una frase que aparece en relación con cada día de la creación. Aparece en todos los días menos el séptimo día. Ahora, en este programa no tenemos tiempo para responder por qué esta fórmula no aparece con el séptimo día. Pero tal vez en un programa futuro podemos hablar un poco de eso porque ese punto nos va a tomar por lo menos media hora solamente explicar por qué no dice que fue la tarde y la mañana del día séptimo. Así que el segundo punto es que cada día de la creación tuvo tarde y mañana. Vamos a anotar los versículos. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 5, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Luego avanzamos al versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Luego el versículo 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Luego vamos al versículo 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y luego entonces el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y como mencioné, el día séptimo no se menciona tarde y mañana. Y hay una razón teológica por eso, pero no podemos entrar en eso porque nos tomaría demasiado tiempo. Así que la fórmula fue la tarde y la mañana indica que los días de la creación fueron literales. Sería medio ridículo decir fue la tarde y la mañana de los primeros 10 millones de años. Eso no tiene sentido. Tarde y mañana, como veremos un poco más adelante, indica mañana y tarde, indica que el sol se levanta y que el sol se oculta, porque la tarde se marca por el ocultar del sol y la mañana por el levantar del sol. Así que la expresión tarde y mañana indica claramente que los días de la creación fueron días literales. Sería absurdo hablar de tarde y mañana y pensar que eran millones de años. El tercer punto que quiero cubrir se encuentra en el Salmo 33 y el versículo 9. El lenguaje que se usa en este versículo es un lenguaje de rapidez, es decir, no admite que Dios habló y después de varios millones de años las cosas llegaron a existir. En el Salmo 33 y el versículo 9 se habla de algo que ocurrió rápidamente. Note lo que dice el versículo 9 hablando de la creación. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No dice aquí que Él dijo y después de millones de años fue hecho, y que mandó y que un proceso largo de evolución y las cosas llegaron a existir. No, el lenguaje es un lenguaje puntual, un lenguaje rápido, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El punto número 4, el cuarto punto que quiero trazar, es una expresión muy interesante que se encuentra nuevamente en Génesis, el capítulo 1, y esto indica de que también todo fue hecho con rapidez, no a través de un periodo de millones y millones de años. En Génesis, el capítulo 1 y el versículo 7, encontramos la siguiente expresión. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión
de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Noten que no dice, después de millones de años llegó a existir así, no dice, Dios hizo y fue así. Nuevamente encontramos en el versículo 11 la misma expresión. Versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Otra vez, señal de rapidez. Fue así. Noten también lo que dice el versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y nuevamente la misma expresión, y fue así. La última vez que se encuentra esta expresión es en el versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Así que Dios habla, Dios manda y las cosas existen. En el relato de la creación dice que después que Dios hizo algo, fue así. Es un lenguaje que sería absurdo si la creación tomó millones o posiblemente billones de años. Ahora, el siguiente punto que quiero mencionar es tal vez uno de los más importantes, un indicativo que los días de la creación fueron días literales. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, Éxodo, el capítulo 20, nos indica claramente que los días de la creación fueron días literales de 24 horas cada uno. Y algunos dirán, pastor, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, vamos a leer Éxodo 20 y el versículo 8 al 11, y entonces les voy a decir cuál es el punto clave que tenemos aquí. Dice en el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En realidad, el original dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Los traductores ponen día de reposo, pero eso no es lo que dice el hebreo. El hebreo dice el sábado. Sigue diciendo el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es decir, nosotros tenemos que trabajar 6 días y hacer nuestro trabajo durante esos 6 días. Sigue diciendo, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que fíjense lo que está diciendo este texto. Está diciendo que nosotros debemos trabajar 6 días y el séptimo día debemos suspender nuestras actividades y debemos reposar. 6 días de trabajo y reposar el séptimo día. Ahora, no cabe duda que los días que estoy mencionando son literales. Obviamente nosotros no podemos trabajar millones de años. Así que cuando dice Dios, trabajen 6 y reposen el séptimo, está hablando de días literales de 24 horas, como los que conocemos nosotros. Porque nos está diciendo a nosotros, trabaja 6 y reposa el séptimo. Días de 24 horas. Ahora surge la pregunta, ¿por qué debemos nosotros trabajar 6 y reposar el séptimo? ¿Cuál es el motivo por el cual debemos hacer eso? El cuarto mandamiento lo explica. El versículo 11 nos dice, porque, ahora viene la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, yo creo que ustedes ya captaron cuál es el punto clave. El cuarto mandamiento dice que nosotros debemos trabajar 6 y reposar el séptimo, porque Dios trabajó 6 y reposó el séptimo. Es decir, lo que hizo Dios en la creación es lo que debemos hacer nosotros. Sería ridículo que Dios nos dijera que trabajáramos 6 días literales si en la creación cada día fue millones de años, y que debemos guardar el séptimo día, sábado, si el séptimo día consta de millones de años. El hecho de que Dios nos dice que nosotros debemos trabajar 6 y reposar el séptimo, siguiendo el ejemplo de Él, significa que los días de la creación fueron días como los que nosotros conocemos hoy. Es algo supremamente claro. No
deja dudas, que el cuarto mandamiento nos está enseñando que Dios trabajó 6 días literales, reposó el séptimo día literal. De la misma manera nosotros debemos trabajar 6 días literales y debemos reposar el séptimo día literal. El cuarto mandamiento no admite ninguna otra explicación, no permite millones de años. Ahora, el siguiente punto que quiero mencionar es que podemos estar seguros que los días de la creación fueron días literales porque los escritores del Nuevo Testamento tomaron la creación como algo que sucedió literalmente. Vamos a un texto que encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19. Mateo 19. Y mientras ustedes están buscando ese capítulo, quiero mencionarles algo muy importante. Aquellos que dudan que los días de la creación fueron días literales de 24 horas, generalmente enseñan que nada de lo que tenemos en Génesis 1 hasta el capítulo 11 ocurrió literalmente. Es decir, ellos no creen que los días de la creación fueron literales, no creen que la historia de la serpiente y la tentación de Eva y cómo pecó Adán, que eso ocurrió así literalmente, no creen que la historia de Caín y Abel sucedió literalmente, no creen que la historia del diluvio ocurrió literalmente, ni tampoco creen que el relato de la Torre de Babel ocurrió literalmente tampoco. Ellos se refieren a estos capítulos 1 al 11 de Génesis como capítulos mitológicos, saga, leyenda, es decir, lenguaje simbólico, historias que nos enseñan realidades espirituales, pero que no ocurrieron así como lo relata el libro de Génesis. Bueno, lo interesante es que los escritores del Nuevo Testamento mencionan todos los eventos de Génesis 1 al 11. Y los escritores del Nuevo Testamento, todos entendieron que estos eventos de Génesis 1 al 11 ocurrieron literalmente. Vamos a anotar 1 o 2 ejemplos de la Sagrada Escritura. Mateo 19, y vamos a leer aquí los versículos 4 al 6. Mateo 19, 4 al 6. Aquí Jesús se refiere a la creación de varón y hembra y el primer matrimonio de la historia. Dice en el versículo 4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí se relata el primer matrimonio de la historia. Y el Señor Jesucristo está diciendo que las cosas ocurrieron al principio exactamente como lo dice Génesis. Volvamos a Génesis, el capítulo 2, para que ustedes vean que el Señor Jesucristo creía en la literalidad de lo que ocurrió en Génesis. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que fíjense que el Señor Jesucristo se refiere al relato de la creación, y Él dice que al principio varón y hembra fueron creados exactamente como lo dice el libro de Génesis. Notemos otro ejemplo. Esto ya no se aplica directamente a Adán y Eva. Tiene una aplicación a otro evento, la historia de Caín y de Abel. Hebreos al capítulo 11 y vamos a leer el versículo 4. Hebreos 11 y el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla
por ella. Claramente, el escritor del libro de Hebreos creía que el sacrificio de Abel y la ofrenda de Caín ocurrieron literalmente como lo dice el libro de Génesis, porque dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín y por eso dio testimonio de sus ofrendas y aún estando muerto todavía habla su ejemplo. Es decir, claramente el escritor de Hebreos, que yo creo que fue el apóstol San Pablo, nos dice que la historia de Caín y Abel ocurrió literalmente. Tomemos un ejemplo más. Este ejemplo es de los labios de Jesús, Mateo el capítulo 24, y quiero leer los versículos 37 hasta el versículo 39. Se trata del diluvio. Muchos eruditos hoy en día están enseñando que el diluvio que menciona Génesis fue un evento local, un diluvio que ocurrió en el valle de Mesopotamia, no cubrió todo el globo, sino que fue un diluvio ahí local y que no fue en realidad algo que ocurrió que destruyó completamente el planeta. Bueno, los que dicen eso obviamente no están prestando atención a lo que dijo el Señor Jesucristo. Noten Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, es decir, los impíos que estaban fuera del arca, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y luego Jesús dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Claramente Jesús entendió que el diluvio fue un evento literal, que ocurrió tal cual lo relata el libro de Génesis. Ahora ustedes pueden comparar también lo que dice Segunda de Pedro, el capítulo 3, donde el apóstol San Pedro claramente no solamente dice que la creación ocurrió literalmente, sino también dice que el diluvio ocurrió literalmente y que en los últimos días iba a haber gente que iba a negar que el diluvio fue un evento que ocurrió literalmente. Así que tenemos una gran cantidad de evidencia en la Biblia de que los días de la creación y los eventos de Génesis 1 al 11 fueron eventos literales. Repasando, cada vez que la palabra día aparece con un número ordinal o cardinal, se refiere a un día de 24 horas. La expresión tarde y mañana sería ridículo si los días fueran de millones de años. La expresión él habló y existió, algo rápido. La expresión y fue así. Además de eso, el cuarto mandamiento de la ley de Dios indica que los días de la creación fueron días literales. Y los escritores del Nuevo Testamento corroboran ese punto también. Ahora, quiero terminar con un punto muy importante, que sería la última evidencia que quiero trazar de que los días de la creación fueron días literales, y es que el espíritu de profecía en los escritos de Elena White, uniformemente sin excepción, ella entendió que los días de la creación fueron días literales de 24 horas cada uno. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Testimonios para los Ministros, páginas 132 y 133. Está hablando de personas que dudan que el relato de la creación ocurrió literalmente y que los días eran días literales. Y no solamente está hablando de gente secular, no solamente está hablando de evolucionistas, está hablando de ministros cristianos que han bebido esta falsa doctrina del mundo babilónico de que los días de la creación no fueron literales. Ahora leo esa cita. Sin embargo, teniendo ante ellos los oráculos vivientes, que es la Biblia, los que pretenden predicar la palabra, fíjense que estos no son personas ateas, son personas que están predicando la palabra. Los que pretenden predicar la palabra presentan las suposiciones de mentes humanas, las máximas y los mandamientos de hombres. Anulan la ley de Dios por sus tradiciones. Los sofismas referentes a que el mundo ha sido creado en un periodo
indefinidos de tiempo es uno de los engaños satánicos. Dios habla a la familia humana en lenguaje que ésta puede comprender. Él no deja el tema tan indefinido que los seres humanos puedan acomodarlo a sus teorías. Ahora viene la parte clave. Cuando el Señor declara que Él hizo el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, se refiere a días de 24 horas que Él ha demarcado con la salida y la puesta del sol. Es decir, cuando sale el sol es la mañana, cuando se oculta el sol es la tarde. Así que los escritos del Espíritu de Profecía corroboran sin duda alguna que los días de la creación fueron días literales. Ahora, algunos toman del Salmo 90 donde dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y dicen, bueno, ve, los días de la creación fueron cada uno de 1000 años. Así dicen los testigos de Jehová. Pero en realidad el texto no está diciendo que para el hombre un día es como 1000 años. La semana fue hecha para el hombre, los días fueron creados para el hombre. Es decir, el texto que dice que para Dios un día es como 1000 años, eso se trata de Dios, no del ser humano. Para el ser humano, cada día de la creación consta de 24 horas, días como los que conocemos nosotros hoy en día. Días que son marcados por el ocultar del sol y el levantar del sol. Y ustedes notarán que el día comienza en realidad en la tarde. El día comienza cuando se oculta el sol y la siguiente mañana es la mañana del mismo día a donde se ocultó el sol. Hoy el hombre ha cambiado las cosas de Dios, pero la Biblia es muy clara en cuanto a este asunto. Por eso nosotros guardamos el sábado desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado, porque la Biblia dice que de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Ahora, ojalá que este estudio haya sido de beneficio, que haya contestado apropiadamente la pregunta de si los días de la creación fueron días literales. Quiero recordarles que si tienen alguna pregunta que ustedes quieren que contestemos en este programa, me gustaría saber, pueden escribirnos a la dirección tv@zoomtv.org. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima, Dios mediante.